Bienvenidos nuevamente a su programa de entrevistas y opiniones que se transmite cada semana por Más TV Guatemala, por los canales afiliados a las redes de Cablenet en todo el país y también por las redes sociales. Este día no nos acompaña Ronnie García, quien está de vacaciones, y nosotros vamos a conversar sobre la transición que se está dando en Guatemala a partir de la segunda vuelta de las elecciones que se realizaron el 20 de agosto y de las cuales surgió como vencedor el candidato del partido Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, como presidente, y como vicepresidente Karin Herrera. Ambos ganaron abrumadoramente la elección contra la candidata que ganó el primer lugar en la primera vuelta, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Y se espera, por supuesto, que se transite por este largo periodo hasta la toma de posesión el 14 de enero, ya que, bueno, es un periodo bastante largo, 5 meses. No sé realmente a quién se le ocurrió dejar este largo periodo de transición, porque en algunos países es más corto el periodo de transición. En Guatemala, un país con mucha ingobernabilidad, con constantes crisis políticas, bastante polarizado y muy dividido, muy fragmentado del tejido social, es peligroso que ocurra esta transición tan prolongada de 5 meses. Esperamos que todo sea normal hasta el 14 de enero y que tome posesión el presidente electo. Pero este tema lo vamos a conversar en el segundo segmento. Hoy queremos decirles que también en el escenario internacional hay cambios muy importantes. Es muy importante que ustedes conozcan que en Ecuador, el mismo día que se realizaron elecciones en Guatemala, el 20 de agosto, también hubo elecciones. En Ecuador ganó las elecciones Luisa González, una mujer. Ella pertenece al Partido de la Revolución Ciudadana, que, si ustedes se recuerdan, tuvo como presidente ya con anterioridad a Rafael Correa, un economista que gobernó Ecuador y que durante algunos periodos de tiempo estuvo fuera de Ecuador, estuvo en el exilio. Él vive en Bélgica aún, debido a que, paradójicamente, a quien él designó como candidato a presidente de su partido lo traicionó. Nos referimos a Lenín Moreno. Lenín Moreno era muy amigo de Rafael Correa, pero en la política se da toda clase de cosas y lamentablemente Lenín Moreno hizo además un mal gobierno y tuvo represalias contra su propio expresidente Rafael Correa, y también tuvo preso durante casi 3 años al vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Blas. Pero en Ecuador, pues, vuelve al poder el correísmo, vuelve al poder el Partido de la Revolución Ciudadana. Recordemos que previo a las elecciones del 20 de agosto en Ecuador fue asesinado un candidato a presidente de la República, Villavicencio. Se supone que por una banda de narcotraficantes. Él tuvo un discurso muy fuerte contra las mafias que se estaban apoderando o se están apoderando del Estado ecuatoriano, y según se dice, esa fue la causa de que lo hayan asesinado. Por otra parte, también debemos comentar que hay un suceso muy importante de mucha repercusión a nivel mundial. Esta semana, a partir del día martes, se está realizando la reunión de los BRICS. Los BRICS es un grupo de grandes países, de grandes economías que intentan conformar una nueva relación entre sus países, entre sus gobiernos, entre sus economías.
Y nos estamos refiriendo a Brasil, a Rusia, a la India, a China y a Sudáfrica. Estos 5 países están integrados en lo que se llama BRICS. Y estos gobiernos pues, y sus representantes al más alto nivel se están reuniendo esta semana en Sudáfrica. Y ellos tienen que discutir grandes temas, entre otros el posible ingreso. Hay 23 países que ya solicitaron formalmente su ingreso a los BRICS. Pero este es un club muy selectivo y se dice, algunos analistas opinan que muy probablemente se incorporen a la BRICS por lo menos 2 países más, y se especula que podría ser Arabia Saudita e Irán. China fue mediador entre estos 2 países que han tenido algunos problemas con anterioridad, superaron sus dificultades gracias a la mediación de China, y son países que buscan integrarse al BRICS, y el BRICS pues constituye una de las fuerzas que se están consolidando a nivel mundial para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos. Indudablemente el BRICS conduce a debilitar la posición de Estados Unidos a nivel mundial que ha sido hegemónica. Y luego hay otros grupos que también se están conformando como el BRICS. Rusia tuvo su reunión hace algunos 20 días con 40 representantes de países africanos a quienes ofreció ayudar para que tengan granos, porque ahorita Europa está sufriendo la carencia de granos debido al bloqueo, a la guerra entre Rusia con Ucrania. Y estos países africanos pues necesitan granos igual que Europa, pero más los países africanos que tienen mucha pobreza, han sido tradicionalmente colonias de Francia o de Estados Unidos o de los ingleses. Y ahora hay un proceso, digamos, de crítica de los países africanos hacia la dominación colonial que ha sido tradicional hacia sus países. Hubo un golpe de Estado recientemente en Níger y hay amenaza de una guerra regional debido pues a que el golpe de Estado en Níger se opone a la presencia de tropas francesas y estadounidenses en su territorio. Son los cambios de modelo que se están dando en el mundo y que también debemos nosotros de atender. Nosotros vamos a tener un análisis de lo que está pasando en Guatemala con esta transición después de que terminó la segunda vuelta, se declaró vencedor, al menos no oficialmente. Esperemos que el Tribunal Supremo Electoral en los próximos días oficialice los resultados de la elección. Hay un dato curioso, que el presidente de la República, si bien reconoció el triunfo de manera un poco, digamos, no tan categórica, sino que dijo que iba a esperar los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral ha ofrecido que esta semana va a oficializar esos resultados. Nosotros vamos a conversar sobre este proceso de transición en el siguiente segmento, pero antes nosotros queremos que ustedes escuchen esta entrevista que me fue hecha el día de ayer en el canal 11 de la televisión mexicana y que constituye una introducción, una especie de resumen a lo que vamos a conversar en el segundo segmento. Volvemos en un momento. Saludamos con mucho gusto esta mañana a Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Vamos a conversar del triunfo de Bernardo Arévalo en estas elecciones presidenciales en tu país. Cuéntanos ahora, por ejemplo, Byron, está pues este domingo
marcado ya en el calendario electoral en Guatemala como una fecha histórica. ¿Cómo se encuentra Guatemala? ¿Cuál es el ánimo de los ciudadanos? ¿Cuál es el ánimo del próximo presidente? Buenos días y gracias por la comunicación. Buenos días, gracias a ustedes. Pues en estos momentos hay lo que diríamos en Guatemala una calma chicha, Sí. es decir, una calma muy extraña para un país que se mantiene bastante en crisis de manera constante, de manera sistemática. En estos momentos hay una calma porque, bueno, recién acaba de culminar el proceso electoral, fue electo el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente, pero pues, se anticipan algunos riesgos que hay que tener presente. No todo está concluido, más bien algunos consideran que los retos del nuevo presidente y del nuevo vicepresidente ahora entran en su fase más crítica y más decisiva. ¿Cuál será, Byron, ese acto de gobierno que los ciudadanos están esperando tras el arribo de una figura como Arévalo al poder? Bueno, lo primero que espera la población es que la voluntad popular se respete, porque estamos en los últimos procesos, con procesos electorales, digamos, transparentes, libres, pero este proceso electoral ha sido caracterizado por algunas irregularidades desde el principio, cuando fueron retiradas no inscritas algunas candidaturas y ha habido sobre el partido vencedor, el partido Semilla, acusaciones sobre irregularidades, incluso contra el Tribunal Supremo Electoral, y esas amenazas son las que nosotros consideramos que pueden constituir en esta etapa el mayor peligro para que estas elecciones, que hasta el momento han estado bien, que hasta el momento han sido categóricas y donde en nada es cuestionable el triunfo de Bernardo Arévalo, pues puedan sobrevenirse situaciones que alteren el proceso de transición. Hay adversarios políticos, Byron, que nunca desaparecen, que siempre permanecen, incluso aún cuando se reconozca el triunfo electoral. ¿Cuáles son esos adversarios de Bernardo Arévalo en Guatemala que tendrá que enfrentar en su gestión? Bueno, yo creo que todo el sistema. Recordemos que en Guatemala hay un sistema de cooptación de las instituciones. En esto, digamos, el actual gobierno es un gobierno que ha, pues que ha cooptado la institucionalidad y que ha centralizado todos los órganos de poder, tales como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad. De Guatemala, platícanos ahora este concepto de progresista de Bernardo Arévalo. ¿Será suficiente? ¿Le alcanzará en los próximos años de su gestión para enfrentar toda esta serie de situaciones difíciles que se arrastran en Guatemala? Ya nos dices la corrupción, la pobreza, la situación económica. ¿El progresismo de Arévalo le va a alcanzar, Byron? Bueno, es bastante complejo. En realidad, en Guatemala se necesitan tantos cambios que se necesitarían más de 4 años para poder solamente recomponer la estructura de poder, la independencia de poderes, la limpieza de las instituciones, hacer que la institucionalidad funcione, buscar jueces honestos, buscar magistrados honestos, ministros o viceministros que sean eficientes, que sean honrados. En Guatemala ha pasado por un proceso de descomposición que uno piensa que es bastante difícil, casi hay que refundar el Estado. Tenemos una Constitución de la República que no concede derechos a los pueblos indígenas, que no respeta sus leyes naturales. Tenemos una concentración de los bienes, de los recursos, de los servicios,
hay una pobreza de más del 60%, 2 de cada 3 niños padecen de desnutrición, el sistema de educación y de salud está eh, casi no funciona el sistema de salud y educación. La Universidad de San Carlos, la Universidad del Estado, está cerrada desde hace más de un año. No hay clases, los maestros no dan clases, los estudiantes no reciben clases, los empleados no trabajan. Es una universidad que recibe un subsidio del Estado, pero que no funciona desde que fue electo con fraude un rector. Y tampoco hay elecciones en las unidades académicas porque el rector no desea que se sustituya a los actuales directores o decanos de las unidades académicas. De manera que lo que hay que hacer en Guatemala es bastante grande y es un reto que tiene Bernardo Arévalo. Y el problema es que también hay mucha desintegración, mucha polarización en la sociedad. Y cualquier cambio, cualquier reforma, cualquier iniciativa que altere ese orden se llama comunismo en Guatemala. Byron Barrera, muchas gracias, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Gracias por la comunicación aquí en el 11 en Ciudad de México. Te saludamos a ti y a todo el pueblo de Guatemala. Gracias, Byron. Buenos días. Muchas gracias, Guadalupe, a ustedes. Gracias, hasta pronto. Vamos a analizar en este segmento lo que ha sucedido en la segunda vuelta electoral, donde fueron electos como presidente Bernardo Arévalo y como vicepresidente Karin Herrera. Lo que se está observando en Guatemala es que este proceso de transición, como decíamos hace un rato, es un poco largo. Hay que destacar del proceso electoral que en la primera vuelta de junio, la candidata Sandra Torres obtuvo el primer lugar y Bernardo Arévalo el segundo lugar. En la segunda vuelta observamos que hubo un cambio en la elección de las personas, de los votantes, porque en la primera vuelta Sandra Torres ganó prácticamente en todos los departamentos, excepto la capital de Guatemala. Sin embargo, en la segunda vuelta cambió el criterio de muchos votantes, porque Sandra Torres solo ganó en unos 4 o 5 departamentos. Según observamos nosotros, Sandra Torres en la segunda vuelta solo ganó en Quiché, en Alta Verapaz, en Petén, en Izabal y en Zacapa. Esos fueron los departamentos donde la UNE obtuvo más votos que Semilla. De ahí, en todos los departamentos restantes, pues Semilla obtuvo el primer lugar de la votación. Lo que significa que algo sucedió en la percepción de los electores. Aquí pueden surgir muchas hipótesis. Puede ser fallas en la estrategia de comunicación, en la estrategia de propaganda del partido UNE. Es muy probable que la campaña haya sido mal dirigida o que no se le haya dado un suficiente impulso a la propaganda de la UNE en la segunda vuelta. Y luego es posible que en el área rural, donde era el voto duro de Sandra Torres, no hubo transporte para las personas que iban a asistir a los centros de votación y que tienen dificultad para movilizarse. Recordemos que el votante a veces tiene que viajar hasta 8, 12 kilómetros para ir al centro de votación, que por lo general está en los municipios. Entonces la gente de las aldeas, si no tiene transporte, pues muchos deciden simplemente no votar. Pero es importante que el electorado en el cual se confiaba el voto para Sandra Torres tampoco
fue determinante. Digamos, por ejemplo, las iglesias o todo el sector de las iglesias evangélicas le apostaron al triunfo de Sandra Torres, y recordemos pues que la población protestante en Guatemala pues tiene un gran porcentaje en el país, y estas iglesias pues tienen grandes conglomerados de personas, y por lo general los pastores en sus mensajes, algunas veces disimuladamente, otros en forma más declarada, se inclinaban porque los electores votaran por Sandra Torres. Sin embargo, esto no determinó el voto. De manera que hay algunos factores que probablemente influyeron en el cambio de criterio de los votantes. De esa cuenta que Semilla obtuvo el triunfo que tuvo, que es más del 60% de los votos. Luego tenemos que en casi todos lados, por ejemplo, en Estados Unidos, igual la votación casi en todos los estados favoreció al partido Movimiento Semilla. Y destacamos, por supuesto, pues que Bernardo Arévalo lo ayuda mucho el hecho de ser hijo del expresidente Juan José Arévalo, que en efecto es uno de los mejores presidentes, si no el mejor presidente que ha tenido Guatemala en toda su historia. Y pues el hecho de ser hijo del expresidente Arévalo también influyó mucho. Pero por otra parte, lo que se observa, e incluso la ex candidata Suri Ríos lo dijo al finalizar la segunda vuelta, ella quedó en quinto lugar, en el sentido de que los guatemaltecos quieren un cambio, ¿verdad? Ya no quieren más de lo mismo. Recordemos que Semilla era un partido casi desconocido para la mayor parte de la población. Bernardo Arévalo, por lo consiguiente. Sin embargo, fue una sorpresa que en la primera vuelta obtuviera el segundo lugar en las elecciones y por lo tanto pasara a la segunda vuelta. Todo el mundo esperaba que en segundo lugar lo ocupara Suri Ríos o Edwin Mulet, y muy lejanamente Manuel Conde por su vínculo con el gobierno. Sin embargo, el triunfo de Semilla y de Bernardo Arévalo realmente fue una sorpresa. Y ya estamos pues con esto decidido, y ahora toca esperar la toma de posesión, ¿verdad? Decíamos hace un rato que el periodo de transición es bastante largo, 5 meses. Hay algunas amenazas sobre el proceso electoral. Recordemos que el Ministerio Público ha dicho en forma reiterada que el partido Movimiento Semilla tiene irregularidades en la inscripción y también en la afiliación de sus candidatos. Y han advertido, el Ministerio Público ha advertido que el partido Semilla sería cancelado. Entonces, hasta el momento ha habido una calma en el país, en el ambiente, pero el primer riesgo es que el Ministerio Público pueda hacer efectiva esa cancelación del partido Semilla. Eso pues dejaría a Bernardo Arévalo en una especie de limbo, es decir, sin partido político. Y además el proceso que se vendría sobre los dirigentes de Semilla muy posiblemente afectaría al candidato vencedor de las elecciones, Bernardo Arévalo. ¿Qué es lo que sucede si él es señalado de irresponsabilidad? Y recordemos que estos delitos electorales ahora ya no se tratan en el régimen electoral, sino que en el Código Penal. Y por lo tanto, vendría un proceso de supresión de la inmunidad de que goza el candidato. Esto daría lugar
a que no tengamos presidente electo y por lo tanto lleguemos a enero sin un presidente electo y en consecuencia se vendría pues una situación bastante extraña, muy rara y que nunca ha sucedido en el país, en que se anulen las elecciones y que el Congreso de la República, ya sea el que está actualmente o el que toma posesión el 14 de enero, designe a un presidente y a un vicepresidente. Esa ruta es una ruta peligrosa porque tiene también muchos factores adversos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos está vigilante del proceso electoral y ha planteado claramente que ellos están respetando la voluntad popular y esperando que esa transición se dé de manera normal. También el país está bajo observación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que incluso extendió su vigilancia hasta enero, cosa muy extraordinaria, que no es normal que ocurra en algún país. Por lo general, terminada la elección y aceptados los resultados, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos se retira del país en observación. En el caso actual, la OEA mantiene su misión hasta la transición del 14 de enero. O sea que realmente si se diera esta ruta peligrosa, arriesgada, entraríamos a una situación inconstitucional. De manera que también podríamos esperar reacciones a esto que realmente pues, vendría a afectar sensiblemente el respeto a la voluntad popular. Esto pues se debe a que en Guatemala también hay una situación política muy inestable. Recordemos que el actual gobierno pues es un gobierno que de alguna manera controla al Congreso de la República, controla la Corte de Constitucionalidad y controla la Corte Suprema de Justicia. Y el Ministerio Público, por supuesto. El riesgo es de que la lucha contra la corrupción pues no se realice como la gente espera, porque el factor principal que ha motivado esta elección por parte del electorado ha sido la lucha contra la corrupción. Y fue una bandera que enarboló el Partido Semilla, la lucha contra la corrupción. El problema de Guatemala es que el sistema político, el Estado, se ha convertido en una especie de botín donde el saqueo de los recursos públicos está ya cansando mucho a la población y por lo tanto es una de las razones también por las que se dio el triunfo de Bernardo Arévalo. Fíjense que según un estudio de la Global Financial Integrity, el costo de la corrupción en Guatemala se calcula hasta en 30,000 millones de quetzales, o sea, 3.800 millones de euros. Y este método lo utilizan los funcionarios, los legisladores, los alcaldes, muchos empresarios y otros actores que succionan ilegalmente los recursos del Estado. Aquí podemos destacar las facturas de compras sobrevaloradas, los contratos que abundan en la administración pública y que por lo general son contratos que carecen de un cumplimiento efectivo por parte de los contratistas. Por ejemplo, las carreteras. El Estado guatemalteco invierte grandes cantidades millonarias de dinero en el mantenimiento y la construcción de carreteras y la infraestructura vial del país está en bancarrota. Lo mismo, digamos, estamos hablando de salarios dobles, de altos salarios de muchos burócratas y también de planillas
que tienen personal inexistente. Hay muchas contrataciones fantasmas en el Estado guatemalteco. Así que esa sangría de recursos, junto a una baja recaudación de impuestos, frenan las inversiones en salud, en educación e infraestructura. El Estado no invierte en educación ni en salud debido a la corrupción que existe. Así que tenemos un panorama que tiene muchos grises y que ponen en peligro, que ponen en un riesgo grave la estabilidad del país. Por supuesto que esto es un análisis que puede también no tener una certeza al 100%. Puede ser que nos equivoquemos, puede ser que esto no suceda y que lleguemos a una transición normal, tranquila, el 14 de enero. Pero algunos analistas consideran que realmente esto puede no ser de esta manera. Esperamos, por supuesto, para la salud política del país, para la economía del país, para la estabilidad del país, para la gobernabilidad, esperemos que esto, esperemos equivocarnos. Así que esto es lo que podemos decir de este periodo que arranca con la segunda vuelta. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que este programa lo pueden seguir a través de las redes sociales y a través de la aplicación de Más TV Guatemala y por supuesto de los canales de televisión de las empresas de cable que están afiliadas a la red de Cablenet. Muchas gracias y hasta la próxima semana.